Enrique, ¿qué tenemos a Yo continuación sé en que cara a tú te cara? vas a ir a tomar la foto con el oso que hemos visto, pero acá nos vamos a quedar con una conversación muy interesante con el general en Ejército en Retiro, congresista electo de Acción Popular y recién designado vocero Otto Guibovich. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto verlo. Bueno, la bancada de Acción Popular, pues evidentemente es la más grande. Usted ha sido nombrado como el vocero de esta bancada. El señor Merino de Lama es el candidato a presidir la mesa directiva. Evidentemente, por eso es que tienen mayores perspectivas. Y de todas maneras, este nuevo Congreso ingresa en un momento de, en fin, intranquilidad política. Ahora mismo estamos viviendo un cambio de gabinete que por momentos no se entiende muy bien, ¿no? Porque los voceros del gobierno, en este caso el primer ministro, pues han señalado que no tienen nada que ver con este tema de la demanda del gasoducto de Odebrecht y todo lo que estuvo alrededor, pero es difícil de creer, ¿no? ¿Qué opinas? Ciertamente, lo que pasa es que viendo esta pequeña crisis, porque para mí es una pequeña crisis, porque es parte de una gran crisis que ya la hemos sufrido anteriormente. El mismo Ejecutivo deriva de una crisis más grande que terminó con Pedro Pablo Kuczynski fuera de la presidencia. Este Parlamento al cual te refieres también es solución a otra crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo. Estamos en una serie de crisis que tenemos que pararla. Tenemos que pararla porque esto nos afecta económicamente con consecuencias sociales. La desnutrición, la anemia, la falta de locales educativos, el analfabetismo y muchos males más empiezan en la crisis política. Pero evidentemente, digamos, hay una gran expectativa. Prácticamente la narrativa del gobierno actual se ha definido a partir precisamente del tema de la lucha contra la corrupción. Entonces yo me preguntaba ahora, ¿qué tan difícil es decir, bueno, sí había que sentarse pues a conversar de alguna manera con Odebrecht, porque resulta que los tubos son suyos, los tubos siguen siendo suyos, eso lo dijo el exministro Liu acá, los tubos siguen siendo suyos, y bueno, lo escandaloso en todo caso es que Odebrecht haya optado por esta demanda, o de repente que el acuerdo de colaboración eficaz les permita ir con una demanda internacional contra el Perú con estas características. Pero no hay un problema aquí, y no quiero reducirlo al tema de la comunicación, porque evidentemente a veces mucho no se exagera con la importancia de la comunicación, pero no hay de verdad un problema de comunicación, de que el gobierno no pueda explicar a la población lo que está pasando, porque eso de que hemos escuchado al presidente decir, nosotros no coordinamos con la corrupción, bueno, pero en fin, van a tener que coordinar, están coordinando, han tenido varios momentos de coordinación, desde el pago de Chaglia y todo lo que implica una relación compleja con un colaborador corrupto como es Odebrecht, pero sin embargo es necesario pues acceder a la información. ¿No hay un problema de fondo allí? Enorme. Yo creo que los propios fiscales cuando hacen las coordinaciones es eso, ¿no? Tiene que haber una forma de entendimiento para conseguir los codinomes, para conseguir que se descubra esta red política de corrupción. Tuvo que haber coordinaciones. Entonces aquí lo que concuerdo contigo, había una falta de comunicación para decir antes de la reunión, nos vamos a reunir y esta es la agenda, pero públicamente, esta es la agenda. Vamos a tratar esto y otros temas. Entonces cuando se hace así un poco tras bambalinas y luego comienzan a descubrirse, todo el mundo se sorprende. Y entonces en ese caso hay un costo político. Y ese costo político se convierte en crisis. Y no hay un problema también en el sentido de que no hemos visto un liderazgo en todo este proceso de Odebrecht, porque claro, la Fiscalía trabaja por su lado, la Procuraduría evidentemente, el señor Ramírez seguramente con muy buena intención ha trabajado también por su lado, y el Estado tiene también su propia agenda. ¿No se ha debido de alguna manera articular de mejor forma lo que tendría que haber sido una política para el caso Lavajato? ¿No nos ha faltado esto? Esto es sin precedentes, ¿verdad? Es un caso que, que lo hemos encontrado gracias a información que nos ha llegado de otros países, nos llegó de Estados Unidos. Caso contrario, Enrique, ni nos habríamos dado cuenta, y eso es lo lamentable, y que hay que mencionarlo, ¿no? Nuestros órganos de control todavía no están funcionando como deberían funcionar. Este problema de Lavajato nos ha llegado, digamos, en argot criollo, de refilón. Si no, no nos enterábamos. Pero no se va hace 4 años. ¿Pero qué sucede? Es el país de repente más afectado por el problema. 4 años, y yo me acuerdo cuando se empezó a manejar el tema, los cálculos que hacían los entendidos en economía decían que esto nos va a costar por lo menos 1 punto del PBI por año. Y eso no se pudo cuantificar. Porque además de los 650 millones que Odebrecht va a pagarnos en 15 años como pueda, ojalá que antes no desaparezca la empresa, por supuesto. Debimos también cuantificar cuál era el impacto en el PBI, cuánto hemos dejado de percibir
y cuál es el daño que nos, para también cargárselo. Eso no se lo hemos cargado, nadie lo ha cuantificado. Entonces, es cierto. El daño que generas a las inversiones, ¿no? El tema de las APPs que han quedado por los suelos en términos de reputación. Los desempleados, el no haber crecido como deberíamos crecer, el costo de oportunidad para los jóvenes, no empleos. Hay una variable ahí que nadie lo ha tomado en cuenta todavía. ¿Cuál es el costo real de esta crisis? Pero es cierto también, por un lado, que la confidencialidad que manejan los fiscales, a mi entender, no ha permitido que haya una colaboración, que no se haya buscado hacer subsistemas, un gran sistema de colaboración, un gran sistema de combate a la corrupción, integrando otras variables dentro del Estado. Y eso nos conduce a que se manejen niveles estancos, que luego... Era un tema demasiado grande, probablemente, ¿no? O sea, y con muchas implicancias, como lo que estamos diciendo ahora, como para sencillamente, ¿no?, que se maneje de manera casi... Nos ha permitido ver, creo yo, únicamente, estimado Enrique, la punta del iceberg. Están cayendo políticos que son parte de una red política de corrupción, pero no todos. Entonces todavía no entendemos, no encontramos todo el trasfondo del problema, que ojalá lleguemos a descubrirlo. Ahora, ustedes tienen un desafío muy grande porque ustedes vienen, en su caso, bueno, usted ha sido una figura conocida, pero recién se une a Acción Popular, que es un partido, en fin, importante, con una historia, ¿no? De alguna manera han tenido... Es una suerte de enigma también la buena suerte de Acción Popular en los últimos años, pero el hecho es que han tenido una campaña importante con Alfredo Barnechea, ganaron la alcaldía de Lima, con Jorge Muñoz, y ahora son la primera bancada de este nuevo Congreso. Pero al mismo tiempo, ¿cómo contrarrestar lo que parece ser una crisis política que está arrasando a todo el sistema? Hoy tenemos a la persona que era hasta hace un año, el alcalde de Lima, hasta hace un año, que ha sido un hombre que tenía una popularidad, se hablaba tanto del teflón de Castañeda, ¿no?, el mudo, ingresar por 2 años a la cárcel en prisión preventiva. Comienza este nuevo Congreso, hay un hartazgo generalizado, ustedes si bien han ganado pues con una votación de todas maneras que no podríamos celebrar tampoco, ¿no? ¿Cómo hacer para superar esta crisis política y que finalmente no sean seguramente opciones radicales que están esperando a la vuelta de la esquina a cosechar en medio de este descontento y de esta, no sé si llamarla ira o frustración popular con la clase política? ¿Cómo hacer para revertir esta situación? Quisiera contestarte 2 cosas. Primero, la baja votación se debe a que esto ha sido totalmente atípico. No hemos tenido presidentes o vicepresidentes que puedan ser la locomotora. Candidatos locomotora. Normalmente, cuando es una votación convencional, ¿qué sucede? El presidente y los vicepresidentes ponen la pauta. Hay debate de presidentes, a veces de vicepresidentes, pero el congresista no es tomado en cuenta. El congresista viene atrás. En esta ocasión hemos tenido hasta debate de congresistas. Así es. Un caso totalmente atípico, pero no hemos tenido la locomotora. Entonces, hemos trabajado solos. Y además en un ambiente bastante hostil, porque venía de cerrarse un congreso que era desagradable ante la opinión pública, que no tenía la legitimidad, que había perdido la legitimidad en todo caso. Entonces nosotros íbamos a hacer campaña para restituir un congreso que la gente no quería. Entonces hemos tenido que trabajar bastante, cuesta arriba, pero ya estamos elegidos. Ahora, ¿qué hacer para revertir la mala imagen? ¿Qué hacer para que este 2021 tenga una elección que pueda prometerle al electorado peruano que el sistema democrático está vivo y es lo que se debe seguir, que no nos vayamos pues a descarrilar, ¿no? Yo creo, Enrique, que este Congreso tiene casi implícita la obligación de hacer el trabajo que no se ha hecho en los últimos 8 años. Yo soy optimista de que se puede hacer, porque como parte de la vocería y con otros correligionarios hemos trabajado durante casi ya 2 semanas, coordinando con otras bancadas. Primero, ¿cuál es la agenda? Primero, ¿cuál es la visión común que tenemos de lo que debemos hacer en estos 14, 15 meses? Y a partir de ahí veamos los votos, que los votos sean añadidura. No primero los votos y después a ver en qué coincidimos. Al contrario, pongamos primero sobre la mesa qué objetivos tenemos. Y entonces yo sí tengo tengo el optimismo y tengo la certeza de que este legislativo puede marcar un punto de inflexión. Hemos caído, ¿no? Hemos tocado fondo. Nos toca rebotar. Yo pienso que el rebote tiene que ser alto. Y podemos hacer los cambios que el Perú necesita para entrar al tercer centenio, como yo digo, a paso firme. No como hemos llegado al bicentenario. Hemos llegado al bicentenario prácticamente gateando, de crisis en crisis, que la hemos repetido hoy día.
Crisis porque nuestro político creo que no anda a la talla, ¿no? Y yo sí celebro que no haya reelección, porque pienso que la renovación de las figuras políticas debe darle la inyección de cambio a la política peruana. La clase política, cuando es redundante, cuando es la misma, pareciera que se entrampa en ciclos viciosos. Observemos lo que nos ha pasado. Y ahora yo veo en la gente nueva, en los congresistas nuevos, veo un nuevo ánimo, veo un nuevo espíritu, veo una nueva actitud, una actitud proactiva, positiva, de que sí se puede cambiar. Vamos para adelante, vamos a ponernos de acuerdo en esta agenda. Y la verdad que no es difícil ponerse de acuerdo. No, porque cuando menos hasta ahora. ¿Cuál sería esa agenda mínima para un año y un poquito más de trabajo Lo primero que estamos parlamentario? tratando es que aquellos cambios electorales que se hacen en el último año, según la ley electoral, no aplican en la elección inmediata. La podemos Eso hay que reducir de moverlo. 1 año a 6 meses. Ahora, para eso tiene que comenzar antes de abril el Congreso, porque ya el presidente de la República le advirtió a los organismos electorales, oigan, apurémonos pues para Apurémonos. instalar, ¿no? Nosotros O sea, quisiéramos tienen que ir en marzo, tienen que Nosotros instalarse en quisiéramos marzo. que empiece el el 1 de marzo como manda además la Constitución o la ley, el reglamento del Congreso. El 1 de marzo, la primera legislatura. Ojalá que sea así. No hay tiempo que perder. Entonces, primero, mover el calendario para que puedan para que aplicarse las todas reformas las para el 21. reformas se apliquen a partir de abril del 2021. ¿Cuáles son las reformas más importantes que tendría que trabajar este Congreso para que se apliquen efectivamente en el Antes de 21? decírtelo, permíteme Sí. también decirte que además estamos buscando que el periodo legislativo, que suele ser de 12 meses, podamos hacerlo excepcionalmente por 15 meses o el tiempo que dure este Congreso. Ya no tengamos más elecciones de junta directiva, mesas directivas, ya no tengamos más elección de presidente de comisiones, un solo Que trámite, sea una sola. un solo periodo, Ajá. pero que trabajemos. Claro, lógicamente, O sea, sí. trabajar más, hablar menos, hablar menos. Vamos a trabajar, para eso nos han elegido y tenemos que dar el ejemplo. O sea, la población puede cambiar de actitud respecto al Congreso, así que nos ve trabajar y trabajar sobre objetivos concretos. Ahí, entonces, Ahora primero un tema de metodología sobre el trabajo mismo del Parlamento para que pueda ser un solo paquete. ¿Y cómo llenamos de contenido ese vamos a trabajo? darle ¿Cuál es contenido. esa Yo agenda? pienso, por ejemplo, que el voto preferencial tiene que ser eliminado. El voto preferencial debilita la institucionalidad partidaria, definitivamente. Lo he visto en directo, he vivido una campaña y permite, en algunos casos puede ser, la vez pasada una ¿Qué persona... número era usted? Uno. Uno. La vez pasada una persona decía, yo soy el número 17 y yo he ganado gracias al voto preferencial. Sí, pues es un caso, ¿no? Es un caso. Pero es preferible fortalecer los partidos y que tú tengas posiciones partidarias. Si tú tienes 10 candidatos de un partido y como ellos se pelean una curul, cada uno lleva su propuesta. Yo lo he visto, cada uno lleva su propuesta. En algunos casos puedes coincidir, pero coincidencia. No porque compartas una visión. Y entras en una campaña en la cual la dinámica te obliga a diferenciarte también. Tienes que buscar una Si es que tienes el diferenciación. voto Tienes que preferencial. diferenciarte. Si vas con la misma plataforma, Lógico. entonces ¿quién va a ganar? Va a ganar quizá el que haga más propaganda. Estimula la desunión entonces del propio Ciertamente, partido. destruye la institucionalidad partidaria. Y los partidos son claves en la democracia, son los pilares de la democracia. Hay que fortalecer los partidos. Pero eso tendría como prerequisito que las elecciones internas en los partidos, organizadas y conducidas por los órganos electorales, sea el lugar donde se produzca la fricción interna de los partidos. Pero La Acción Popular dialéctica. no quiere la elección abierta, no quiere la primaria abierta. La primaria ¿Ustedes abierta, consideran que todavía debe ser cerrada? Claro que sí. ¿En un futuro Estamos podría viendo ser lo que abierta? pasaba en Argentina, lo que pasaba en Uruguay. O sea, hay que tomar en cuenta y ver cómo funciona Las eso. pasos famosas. Un constitucionalista de Acción Popular me explicaba un poquito, y bueno, creo que es entendible. Él lo enfoca desde el punto de vista de los deberes y las obligaciones. Yo soy militante, tengo deberes y tengo también la obligación de votar, ¿o no? Y tengo los derechos. Entonces, en una elección primaria abierta, ¿qué pasa con los militantes que tienen deberes y obligaciones? ¿Y qué pasa con aquellos de afuera que no tienen ningún deber, ninguna obligación, pero sí tienen derecho a votar? O sea, van a ejercer su derecho igual que yo, pero yo tengo además militancia, tengo obligaciones. Ustedes reivindican el derecho del partido entonces a elegir su Claro que lista, sí. pero por un militante un voto, ¿no? Siempre ha No, sido ya así. nada de delegados. en Acción todo caso. Popular tiene desde el siglo pasado esa convicción de un militante un voto. Y cuando en este siglo ya, el 2002, 2003, decidimos aplicar un militante un voto. Y siempre ha sido así. En estas elecciones, a pesar del corto tiempo que hemos tenido, ha sido un militante un voto. Para el 21 tendríamos que ofrecerle al país la opción de la bicameralidad o todavía no. Debemos trabajarla, porque particularmente Acción Popular cree en la bicameralidad. Yo también creo en la bicameralidad. Creo en que debe haber un elemento, un segundo nivel de la reflexión, un segundo nivel de la sapiencia, para que acabe con estas crisis.
Creo que eso podría darle estabilidad al país y ser el modulador de esa frecuencia que a veces se dispara, los decibeles se disparan, y podamos tener un poco más de sosiego en la parte política. Hoy día estamos en un desbande. Es un desbande, de es sosiego una cosa total. agotadora en realidad, y eso, que no tiene cómo parar. Pero lo que pasa es que a veces no analizamos el costo. El costo de oportunidad y el costo social y económico es muy grande. Así es. Y entonces a veces no nos paramos a reflexionar sobre el costo que estamos... Hablaron la semana pasada con el presidente Vizcarra, Sí. que asistió a esa reunión. ¿Cómo les fue? ¿Qué nos puede contar de lo que se adelanta va a ser la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que ha sido tan mala pues en los últimos Creo que años? coincidimos en que hay que respetar la diferencia que debe haber entre los poderes, la independencia de poderes exactamente, pero que tenemos que mirar en un mismo sentido, y creo que estamos de acuerdo. El Perú, los dos poderes del Estado no pueden parecer de países distintos. Y llegó un momento, hace pocas semanas, en que teníamos un legislativo y un ejecutivo enfrentados que parecían de dos países distintos. Parecen dos países en guerra, hablando con un militar en Sí, retiro. y entonces ahí tenemos otra propuesta de Decisión Popular, que es la creación de un Consejo de Estado. Un Consejo de Estado que una a los tres presidentes de los poderes y que tenga abajo posiblemente al CEPLAN y posiblemente al Acuerdo Nacional, pero que permita mirar el largo plazo. Que no se pierda de vista la agenda país, ¿no? La agenda país y lo que se llama las políticas de Estado. Así es. Hoy día nos gobernamos únicamente con políticas de gobierno quinquenales y nadie te garantiza que después de ese quinquenio el que venga vaya a continuar con tu política de gobierno, porque a ti te van a elegir con otras políticas de gobierno, con lo que tú propongas, con lo que tú crees que es Bueno, conveniente. era la idea del acuerdo nacional, que bueno, todavía existe, pero digamos ha ido perdiendo esa fuerza en términos del compromiso que se tenía que tener en ciertas líneas. Si tuviésemos un Consejo de Estado con los tres jefes de los poderes reunidos periódicamente, observando el país, mirando el largo plazo que casi nunca lo miramos, el problema del agua, el problema del cambio climático, cómo trasvasar agua hacia la costa, porque la costa es densa en población. Aquí está más del 50% de la población y es una pequeña franja sin agua. Y el agua se va al Atlántico. Cosas como esas tienen Así que es. discutirse. ¿Qué Así pasa es. con el cambio climático? Pero aquí estamos enfrascados en riñas pequeñas, riñas cortoplacistas y no miramos el horizonte. El Consejo de Estado creo que le daría ese horizonte al país. Y la ciudadanía ya no aguanta más esas pequeñeces. De verdad Gracias. que sí, estamos Gracias. yendo a extremos, ¿no? Así Estamos es. yendo a extremos. Gracias, Otto Guibovich, por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Suerte Enrique, muchas gracias. en esta nueva responsabilidad. Vamos a regresar después de la pausa para hablar de hackers. ¿Usted se siente seguro con todo su sistema, ¿no?, de redes y demás? ¿Cree que no es vulnerable? Bueno, hay hasta un decreto de urgencia que está abordando este tema. Volvemos. Sí. Vivimos una realidad digital, una realidad virtual, y el decreto de urgencia 007, que está dentro del paquete de más de 70 decretos de urgencia que ha emitido el Ejecutivo en este interregno parlamentario, ¿no?, donde no hay un Congreso en forma, sino solamente una comisión permanente. El titular de este decreto de urgencia nos dice que todo ataque cibernético va a tener que ser denunciado, informado a lo que va a ser el Centro Nacional de Incidentes de Seguridad Digital. Es decir, se está creando una nueva institución, repito, el Centro Nacional de Incidentes de Seguridad Digital, y todo intento de ataque cibernético va a tener que ser denunciado. Esto va a ser la comisaría digital. Y un cálculo que aparece en caretas es que que es de Fortinet, que entre abril y septiembre de 2019 el Perú registró 3.000 millones de intentos de ataques. Estamos con Eric Iriarte, abogado especialista en temas digitales. Suena, pero ¿así es? Los panamericanos tuvieron 4.5 millones de intentos, de incidentes, Ajá. solamente durante los panamericanos y en relación a los panamericanos. ¿Para qué se hackea? ¿Para qué se ataca? Se ataca por 4 motivos principales. El primero, intentar obtener una ventaja económica o intentar tener una ventaja de posición de información. Chantaje. No Puede ser necesariamente. chantaje, ya. Saber información, Ya. saber información tuya que puede luego ser utilizada de otra manera. La segunda es que pueda tener una intencionalidad de daño o afectación al sistema que tú tienes. Si tú eres mi competencia, te quiero afectar para que no produzcas, o puede ser una competencia entre países, entre compañías, entre personas. El tercero es el curioso, que es de donde originariamente viene el término hacker, ¿no? El que
entra a ver si puede romper el sistema, pero su intencionalidad nada más es un ejercicio de demostración de poder. Puedo de decir, hacerlo. mira, eres vulnerable. Y el cuarto, que es el que es más común, es el que nunca te enteras. Probablemente todas las personas estamos hackeadas de alguna manera, solamente que no nos enteramos porque no sabemos la intencionalidad del atacante. Y ahora, ese decreto de urgencia primero ha sido declarado inconstitucional por la Comisión Permanente. Sí, ¿Por qué? La Comisión Permanente ha entendido que no era un tema de urgencia, Ajá. por más de que el tema es urgente. Y esto hay que separarlo. En el Perú tenemos conexión a Internet hace 30 años a través de la red científica peruana, que ha ido creciendo. Casi el 70% de la población tiene conexión a Internet. Significa que estamos permanentemente conectados. En ese conjunto, ya había, en el 2013 se había sacado una nueva ley de delitos informáticos y cibercrimen, renovando la del año 2000 que se había hecho. Segundo, a inicios del año pasado nos adherimos al gran convenio internacional de cibercrimen que se llama Convenio de Budapest. Somos plenamente vigentes desde inicios de diciembre del año que acaba de pasar, hace un par de meses. Se publicó la ley de ciberdefensa, se hizo la ley de ciberdefensa y la de ciberseguridad en paralelo. La de ciberdefensa se terminó promulgando y está vigente, falta la reglamentación, y la de ciberseguridad quedó a la insistencia porque habían observaciones por parte del Ejecutivo. Se cerró el Congreso y entendió el Ejecutivo que era necesario, para complementar toda esta playa de normas, tener una normativa, un decreto relacionado al tema de confianza digital, ciberseguridad. También hay un problema con las terminologías a veces. Y ese ha sido el motivo. Pero este además es un decreto de urgencia hermano del 006, que es de transformación digital. Parece que estamos hablando de películas de James Bond. Sí, son películas... Literalmente pareciera algo muy nuevo, pero ya tenemos muchos años en esto. Y la Comisión Permanente ha entendido que ambos decretos no eran de urgencia, son importantes, y como crean además sistemas, deberían haber ido por una ley expresa. Lo que es cierto es que el nuevo Congreso, acabas de hablar con el vocero de una de las bancadas, va a tener que confirmar si es que estos decretos... Yo está muy interesado en la ciberseguridad, de hecho. Porque además el tema de ciberdefensa es un tema táctico, sobre todo para los militares. Entonces, ellos van a tener que definir si finalmente se cae. Pero ¿qué es lo que trae este decreto de ¿Qué es urgencia? lo bueno, lo malo y lo feo Mira, lo bueno es que pone en relieve un tema que ya se venía trabajando. Si quieres, este es el desarrollo de lo que era la ley de ciberseguridad que se trabajó el año pasado. Lo segundo es que no crea el declarar los incidentes, sino que les da un orden. Tú, cuando tienes una brecha de protección de datos personales en cualquier institución, tienes que denunciarlo ante la Autoridad de Datos Personales. Si es una brecha bancaria, lo tienes que declarar ante la SBS. Pero hay un montón de brechas que pueden tener afectaciones a la persona, la prensa, un sistema financiero o cualquier otro, que no estaban necesariamente declarando estos ataques. Entonces, lo que hacen es ordenar. Lo segundo es que le da poderes de rectoría a la Secretaría de Gobierno Digital, comenzando a transformarla en una autoridad nacional de tema digital, que es algo que se viene pidiendo hace muchos años, porque la entidad no ve todo el sector público y privado, solamente ve el sector público. Se le daría tareas en el sector privado, que es... Y eso no le gusta a muchos. En realidad no es que no le guste, lo que pasa es que tiene que existir una entidad encargada del tema digital a nivel país, como ocurre en Uruguay, Ocurre en Colombia, en Haití, en Bolivia, en un montón de países, pero Perú no lo ha tenido por diversos motivos. Discusiones si era un ministerio, una agencia, una suerte de Indecopi. Pero más allá de esa discusión, estos dos decretos comenzaban a avanzar hacia la institucionalidad compartida. Es importante señalar que también tienen un principio que se llama multiestamentario: participación de sociedad civil, sector privado, academia y gobierno. Pero algo que ocurrió en estos años ha sido la política número 35 del Acuerdo Nacional, que además Acción Popular, Mesías Guevara y el Partido Aprista en su momento lo llevaron al Acuerdo Nacional, y es política de Estado. Ya era necesario tener estos temas en la agenda. Entonces, el decreto ciertamente es muy útil, va a servir, ojalá el Congreso nuevo logre refrendarlo, pero sin duda alguna tiene que haber ya una institución encargada del tema. Así es. Gracias, Eric Iriarte, por compartir este tema tan importante y tan nuevo, en parte también, ¿no?, para la discusión pública. Gracias por acompañarnos hoy. Vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último de Cara a Cara.